El aire viciado de la sala de conferencias subterránea sabía a oxígeno reciclado y aprensión. El comandante David Rourke, veterano con 2 décadas en las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, sintió el familiar palpitar sordo detrás de sus ojos. Era un compañero constante, un recuerdo inquietante de operaciones cinéticas en paisajes lejanos y olvidados. Su mirada de acero gris, usualmente inquebrantable, contenía un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. Había liderado equipos de asalto en situaciones imposibles, enfrentado amenazas que el mundo civil solo encontraba en pesadillas, pero la sesión informativa que se desarrollaba ante él era diferente. Esta superaba el umbral de lo increíble, una misión que desafiaba cada gramo de su experiencia. Las pantallas montadas en la pared parpadeaban, mostrando imágenes que agredían los sentidos, incluso en su forma digital. Las imágenes de reconocimiento aéreo mostraban un mosaico de tierra calcinada, donde antes se erigían aldeas de los Apalaches. Los restos esqueléticos de los árboles se alzaban como garras quemadas hacia un cielo amoratado. Luego vinieron las tomas a nivel del suelo. Ganado, vacas y cerdos, inmóviles, sus cuerpos antinaturalmente desinflados, completamente drenados de sangre. El horror se intensificó con las bajas humanas, granjeros, sus esposas, sus hijos, cuerpos contorsionados en poses grotescas, casi rituales, miembros doblados en ángulos imposibles, cada gota de fluido vital succionada por completo. No había heridas de bala, ni signos de combate convencional. Los informes de inteligencia, con la voz en off de un analista invisible, describían sombras móviles que se desplazaban con una velocidad inhumana y rastros de profunda antigüedad encontrados en los lugares de las masacres. Las palabras pendían pesadamente en el aire, cada sílaba un martillazo. Incursión masiva, vampiros, región de los Apalaches. Rourke había visto el mal en muchas formas, pero esta era una nueva categoría, una ruptura fundamental en el tejido de lo que entendía como real. Una mujer pálida de ojos agudos e inteligentes, analista senior de la Unidad de Análisis de Inteligencia Profunda, subió al podio. Su voz, desprovista de emoción manifiesta, cortó el denso silencio de la sala, explicando el porqué. Durante siglos, comenzó, había existido un frágil equilibrio depredador en estas montañas. Los hombres lobo, especificó, incluido su alfa, siempre habían sido considerados la amenaza cumbre para la vida humana en esta región en particular. Eran el monstruo en el bosque, el coco en las cañadas. Ahora ese equilibrio estaba destrozado. Los hombres lobo, los antiguos y territoriales guardianes de este oscuro rincón del país, estaban bajo ataque. Estaban siendo sistemáticamente cazados y masacrados. Entonces llegó la orden. Las palabras aterrizaron como un golpe físico. El mando supremo había declarado el objetivo de la misión: preservar el delicado equilibrio regional, evitar que los territorios de los Apalaches se convirtieran en un coto de caza incontrolado para los vampiros y, tácticamente, defender la guarida del alfa. Una inhalación colectiva recorrió la sala, seguida de un silencio inmediato e incrédulo. Proteger a un hombre lobo. El concepto no solo era contraintuitivo, era un anatema. Desafiaba todo para lo que Rourke y sus hombres habían sido entrenados. Todo lo que creían sobre su propósito. Era una blasfemia, un acto de pura locura. La analista, anticipando la resistencia, continuó, exponiendo la justificación estratégica con una lógica fría y dura. Sus proyecciones de inteligencia eran sombrías. El exterminio completo de los hombres lobo por parte de los vampiros invasores transformaría la región de los Apalaches y posteriormente los estados adyacentes en un coto de caza incontrolado. Los vampiros, sin restricciones, se extenderían como una plaga. Los humanos no estarían protegidos. Serían consumidos, erradicados sin piedad ni pausa. Los hombres lobo
por salvajes y destructivos que fueran, representaban un amortiguador necesario, una barrera que, durante siglos, había contenido la amenaza vampírica dentro de estas montañas. Eran un escudo, por monstruoso que fuera, que contenía algo mucho peor. Rourke, un soldado hasta la médula, entendía la inquebrantable necesidad de seguir órdenes, pero este mandato arañaba los cimientos de sus convicciones. Sabía que existía una trampa, un juego más profundo e insidioso, en el que él y su equipo no eran más que peones en una guerra entre especies antiguas y sedientas de sangre. Agarró el borde de la mesa, con los nudillos blancos, la tensión en su mandíbula un nudo visible. El ardor de la decisión, su inmenso peso, lo presionaba, obligándolo a aceptar lo inaceptable. Haría que sus hombres protegieran algo que aborrecían. Haría que se aliaran con un monstruo. Con una respiración profunda y controlada, Rourke apretó los dientes y asintió. Un reconocimiento silencioso de lo imposible. La preparación comenzó de inmediato. Las armas convencionales fueron modificadas, adaptadas para el enemigo invisible. Se integraron accesorios de luz ultravioleta, diseñados para quemar y repeler, en cada fusil automático. Su blindaje corporal estándar, ya tejido con Kevlar avanzado, recibió una capa adicional de hilo con infusión de plata, una apuesta desesperada contra los antiguos mitos. Se reunió un equipo de 8 personas, cada una un especialista probado, la élite absoluta de los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Cada hombre y mujer representaba la cima de sus respectivas habilidades, endurecidos por innumerables despliegues, sus mentes y cuerpos afinados para la precisión del combate. Se reunieron para la instrucción inicial, sus rostros sombríos, sus preguntas no formuladas pero claramente presentes, en sus posturas tensas y ojos inquietos. Esta no era una misión para los débiles de corazón, era un despliegue al corazón de una pesadilla, donde las reglas de enfrentamiento habían sido reescritas por los mismos monstruos que habían jurado combatir. El silencio en la sala, antes incrédulo, fue reemplazado por la sombría resolución de los soldados que se preparaban para una guerra que nunca imaginaron. La luz estéril de la armería, típicamente un lugar de eficiencia concentrada, se sentía opresiva. El comandante Rourke se paró frente a su equipo reunido, el peso de la imposible sesión informativa pesando sobre sus hombros. Los examinó. Una colección de profesionales endurecidos, cada rostro grabado con las historias silenciosas de conflictos pasados. A su derecha inmediata estaba el sargento Michael Thorne Thornton, su segundo al mando. Thorne era un hombre de intensidad silenciosa. Su enfoque metódico para el combate lo convertía en un ancla en cualquier tiroteo. Sus ojos, usualmente analíticos, mostraban un destello de inquietud que Rourke no había visto antes. Frente a Thorne, la soldado Sarah Nutt Miller ajustaba la correa de su fusil de precisión de largo alcance especializado. Joven, pero con un talento preternatural para la puntería, Miller era una francotiradora brillante, su mirada aguda, evaluando constantemente los ángulos, las distancias, las amenazas invisibles. El sargento Alex Doc Morton, el médico del equipo, estaba un poco apartado, su botiquín médico colgado casualmente sobre su hombro. Las manos de Doc, Rourke lo sabía, habían visto y reparado heridas que quebrarían a hombres menores, un testimonio de su naturaleza imperturbable bajo presión. El soldado Marcus Beast Brute, el especialista en armas pesadas, era una montaña de hombre, capaz de cargar más municiones que 2 hombres juntos. Su fusil automático modificado para fuego sostenido parecía una extensión natural de su poderoso cuerpo. El soldado Liam Specter O'Connor, el especialista en radio y electrónica, jugueteaba con un dispositivo de mano, su mente aguda ya anticipando las complejidades de su campo de batalla digital. Él era los ojos y oídos del equipo en el espectro electromagnético, un centinela silencioso. El soldado Samuel Sam Jenkins, un experto en demoliciones e ingeniero de combate silencioso pero altamente cualificado,
revisaba meticulosamente sus cargas. Su comportamiento estoico, una constante en medio de la creciente tensión del equipo. Los 3 restantes eran Rangers experimentados: Johnson, Smith y Wu. Cada uno un experto en combate cuerpo a cuerpo, reconocimiento y operaciones de infantería general. Su experiencia combinada formando la columna vertebral de cualquier unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Rourke no se anduvo con rodeos. Expuso los detalles de la misión con la precisión de un informe de campo, desprovisto de todo excepto la información más esencial. La reacción fue inmediata, visceral. Primero, conmoción, una incredulidad colectiva que se extendió por la sala. Luego, un bajo murmullo de protesta escaló a un desacuerdo abierto y furioso. Brute, con el rostro como una máscara de ira, habló primero, su voz un gruñido bajo. Smith, cuyo hermano se había perdido en lo que la inteligencia había identificado más tarde como un ataque de hombre lobo, se hizo eco de su sentimiento con un crudo filo de venganza. Proteger a un hombre lobo era un insulto a sus caídos, una violación de su código. Rourke dejó que las protestas ardieran por un momento, dejando que los hombres se desahogaran, reconociendo su absoluta necesidad. Luego, con voz plana, desprovista de emoción, impuso su autoridad. «¡Escuchen!», ordenó, su voz cortando la creciente marea de ira. Explicó nuevamente la necesidad estratégica, el cálculo frío y duro de quienes tomaban las decisiones. Pintó un cuadro sombrío de la amenaza vampírica, no como una amenaza mística, sino como un agente biológico de erradicación, una plaga que devoraría todo a su paso si no se controlaba. Habló del horror que engulliría la costa este si el antiguo equilibrio se rompía de verdad. Sus palabras fueron un instrumento contundente, obligándolos a tragar la desagradable verdad. Sus sentimientos personales, su odio justificado, tenían que dejarse de lado por el bien mayor, escalofriantemente pragmático. Con las protestas sofocadas, un sombrío profesionalismo se reafirmó. Los soldados revisaron y ajustaron meticulosamente su equipo especializado. La munición, fabricada a medida para este enemigo específico, fue manejada con cuidado preciso. Cada bala de punta hueca estaba rellena con un núcleo de fino polvo de plata y perdigones consagrados, diseñados para romperse al impactar y esparcir el material corrosivo a través del sistema del objetivo. Se distribuyeron granadas de destello ultravioleta, capaces de lanzar una ráfaga cegadora de luz concentrada, junto con cargas incendiarias destinadas a terminar lo que la plata comenzaba. Cada elemento, desde el blindaje corporal reforzado hasta los cuchillos de combate extra afilados, estaba perfeccionado. Specter O'Connor, inclinado sobre su equipo, calibraba los sensores de movimiento avanzados y los dispositivos de visión nocturna, asegurando su capacidad para detectar movimientos sutiles y firmas térmicas en la oscuridad absoluta de la naturaleza de los Apalaches. Sus manos se movían con la destreza practicada de un cirujano, sus ojos fijos en las lecturas digitales. Doc Morton condujo una sesión informativa psicológica improvisada, su voz un murmullo bajo y constante, diseñado para cortar la tensión latente. Los preparó para los verdaderos horrores que les esperaban. No solo el combate físico, sino la gimnasia mental de ver a un aliado en un monstruo, de matar criaturas que les dijeron que eran invulnerables, de luchar contra un miedo que podría quebrar incluso al veterano de combate más endurecido. «Esto no es sobre el bien o el mal, señores», dijo Doc, sus ojos recorriendo sus rostros. «Se trata de supervivencia, la suya y la nuestra». Recibieron un último informe de inteligencia, una inmersión profunda en la naturaleza de sus enemigos. Se proyectaron materiales antiguos y recién adquiridos sobre vampiros. Los no muertos, sí, pero no inmortales. Se detallaron sus debilidades. La plata, que interrumpía sus capacidades regenerativas y causaba una rápida y corrosiva descomposición de sus tejidos no muertos. El fuego. La exposición prolongada a la luz solar.
la necesidad absoluta de la decapitación o un golpe de precisión en el corazón. Sus fortalezas eran igualmente aterradoras: velocidad sobrehumana, fuerza desproporcionada, increíble resistencia, regeneración rápida incluso de heridas mortales, el poder sutil e insidioso de la hipnosis y los sentidos agudizados de un depredador puro. Luego vinieron los hombres lobo: velocidad brutal, fuerza monstruosa, resistencia aterradora, curación rápida de heridas convencionales, garras que podían rasgar el acero y colmillos que podían desgarrar el hueso. La misión no era solo contra un monstruo, sino contra dos, atrapados en una guerra generacional, y la humanidad ahora estaba atrapada en el fuego cruzado. A pesar de la apariencia de profesionalismo, la tensión en el equipo seguía siendo palpable, una corriente viva zumbando justo debajo de la superficie. Thorne, usualmente un líder abierto y comunicativo, se volvió notablemente retraído, sus ojos escaneando los mapas tácticos con una intensidad inusual, sus preguntas sobre las ubicaciones y tácticas del enemigo precisas, casi obsesivas. Rourke notó el cambio, un sutil giro en el comportamiento de su segundo al mando, pero lo atribuyó a la reacción natural a una orden tan extraordinaria y profundamente perturbadora. Esta misión los estaba llevando a todos a sus límites. Bajo el profundo manto de la noche, los camiones militares blindados y modificados, fuertemente equipados con placas de blindaje adicionales y sistemas de armas integrados, salieron de la base secreta. Llevaban su carga de Rangers de élite de las Fuerzas de Operaciones Especiales y su carga imposible al corazón de las montañas Apalaches. Conducían hacia un nuevo tipo de guerra, donde las líneas entre monstruo y aliado se desdibujaban en la oscuridad impenetrable, y la única certeza era el derramamiento de sangre que les esperaba. El aire se espesó con el olor a pino y descomposición cuando los camiones militares blindados se detuvieron en un camino forestal desierto. El comandante Rourke dio la orden. El equipo desembarcó, silencioso y eficiente, sus botas crujiendo sobre la grava suelta. Comenzaron su marcha a pie, dejando atrás los últimos vestigios de civilización, adentrándose más en los bosques primigenios de los Apalaches. El dosel de arriba era tan denso, tan entretejido con ramas antiguas, que oscurecía por completo la menguante luz de la luna, sumergiéndolos en una oscuridad sofocante, casi absoluta. Creaba una profunda sensación de aislamiento, la sensación de ser tragados enteros por la naturaleza salvaje. El suelo bajo sus pies era blando, saturado de humedad. El rico olor terroso de la tierra húmeda y las hojas en descomposición llenaba sus fosas nasales, mezclado con algo más. Un olor más salvaje, más primario. El aroma de la naturaleza indómita no contaminada por la presencia humana. Rourke se movía en la punta, con los sentidos en alerta máxima, cada fibra de su ser sintonizada con el entorno. Sus gafas de visión nocturna se convirtieron en sus únicos ojos, transformando el mundo en un espectro espeluznante de verdes y negros. Pero incluso estas sofisticadas ópticas no podían capturarlo todo. Su oído se agudizó a un grado antinatural. Cada susurro de hojas, cada chasquido distante de una ramita, se convirtió en una amenaza potencial. Cada sonido una campana de alarma que hacía que sus corazones dieran un vuelco. El aire se volvió pesado, espeso con el aroma empalagoso de sangre y descomposición, entrelazado con un agudo sabor metálico a ozono, una firma inconfundible de un conflicto reciente y violento. El soldado Wu, el rastreador designado del equipo, se movía con gracia fluida, sus ojos barriendo constantemente el suelo, leyendo las sutiles señales grabadas en el suelo del bosque. Se detuvo, señalando un roble antiguo. En su grueso y nudoso tronco, profundas marcas de garras surcaban la corteza, desgarrando la madera del corazón. No eran las marcas de animales ordinarios. El tamaño y la profundidad indicaban una criatura de inmenso poder, algo mucho más allá de las capacidades de cualquier depredador conocido de los Apalaches. Más adelante, descubrieron el cadáver desgarrado de un ciervo de cola blanca.
Su cuello estaba roto con una fuerza imposible, su cuerpo completamente desangrado, pero sin marcas de mordeduras visibles. La firma era inquietantemente consistente con la información que habían recibido. La presión psicológica dentro de la unidad comenzó a aumentar. La oscuridad opresiva, el silencio antinatural salpicado de sonidos desconcertantes, la conciencia constante de ojos invisibles, todo roía su compostura. Johnson, típicamente el más tranquilo del equipo, ajustaba repetidamente la correa de su fusil automático, sus movimientos agitados. Miller, la francotiradora, escaneaba las densas copas de los árboles con movimientos nerviosos y frenéticos de su cabeza, su concentración intensa, su respiración superficial, el creciente pavor a lo desconocido, a un enemigo que desafiaba la explicación racional. Se estaba filtrando en sus propios huesos, amenazando con deshacer el meticuloso entrenamiento que los mantenía unidos. Rourke, siempre vigilante, revisaba constantemente a sus hombres, su presencia silenciosa un baluarte contra la creciente marea de miedo, reforzando su resolución profesional. Se detuvieron varias veces, cada alto crispando sus nervios. Specter O'Connor, monitoreando sus sensores avanzados, informó de movimientos rápidos pero indistintos en los límites extremos de su alcance visual. A menudo eran pequeños depredadores nocturnos, un zorro, un mapache asustado. Pero la tensión subyacente convertía cada susurro en una posible emboscada. Cada hombre sabía que podía ser igualmente un hombre lobo, o peor, un vampiro. La línea entre el peligro real y la paranoia paralizante se adelgazaba con cada minuto que pasaba, difuminándose en una neblina de incertidumbre desconcertante. Entonces, llegó una señal innegable. Se toparon con una gran manada de ciervos, no pastando pacíficamente, sino dispersándose en pánico ciego a través de la maleza, sin hacer caso de la presencia humana. Esta era una señal innegable de un depredador mucho más grande y peligroso en las inmediaciones. Momentos después, el soldado Wu, el rastreador, la encontró. Una enorme huella de pata impresa profundamente en la tierra blanda. Era demasiado masiva para un lobo convencional, demasiado perfectamente formada, demasiado distinta en sus marcas de garras para un oso ordinario. Esta era la huella inconfundible de un hombre lobo, y conducía directamente hacia un profundo y sombreado desfiladero, un embudo natural hacia lo desconocido. Mientras avanzaban, Specter O'Connor, inclinado sobre su dispositivo de comunicación de mano, frunció el ceño de repente. Comenzó a interceptar señales fragmentadas y extrañas en frecuencias encriptadas que no eran las suyas, ni pertenecían a ningún canal militar conocido. Las señales estaban muy codificadas, casi indescifrables, pero su mera existencia era una revelación escalofriante. Sonaba como un canal seguro de circuito cerrado, utilizado por alguien más, alguien que operaba en este mismo tramo desolado de la naturaleza. La interferencia era demasiado fuerte para que pudiera descifrar completamente el contenido, pero el mero hecho de su presencia, aquí, ahora, en esta zona prohibida, causó que una nueva ola de ansiedad inundara a Rourke. Notó que Thorne, su segundo al mando, escuchaba atentamente el informe de Specter, con la cabeza ladeada, una extraña, casi obsesiva concentración en sus ojos. La observación, fugaz como fue, se instaló incómodamente en la mente de Rourke. Cada paso medido profundizaba la penetración del equipo en lo que el comandante Rourke designó mentalmente como la zona gris. Este era el territorio central, donde la influencia del alfa, su olor depredador, se sentía más fuerte. Los árboles aquí eran más viejos. Sus ramas nudosas se extendían como dedos esqueléticos, proyectando sombras permanentes. El suelo del bosque estaba perpetuamente húmedo. El aire denso y pesado, casi físicamente opresivo. Una mezcla palpable de miedo primario y una anticipación contenida y expectante, como la calma antes de una tormenta catastrófica. El silencio solo era roto por el crujido de sus botas y su propia respiración entrecortada. La encontraron abruptamente, una escena de horror indescriptible que desgarró su endurecido profesionalismo.
los restos de toda una familia de mapaches, meticulosamente descuartizados, sus pequeños cuerpos rotos grotescamente dispuestos y colgados en las ramas más bajas de los árboles, como macabros ornamentos rituales. Su sangre, la poca que quedaba, había goteado sobre la tierra musgosa, formando charcos oscuros y oxidados. Pero los cuerpos mismos estaban casi completamente desangrados, su pelaje apelmazado y pegajoso. Esta era la firma inconfundible de los vampiros. Una exhibición escalofriante y deliberada de su poder, una clara demarcación de un territorio recién reclamado. Era un mensaje brutal e inequívoco, destinado a cualquiera que se atreviera a traspasarlo. El soldado Wu, el rastreador, se movió entre la escena con sombría eficiencia. Encontró más, talladas en los troncos de los árboles antiguos, no meros símbolos, sino lo que parecían ser inscripciones rúnicas, sus líneas formadas por ramas deliberadamente rotas y manchadas con lo que parecía ser sangre seca. Eran signos de un arte antiguo, un lenguaje oscuro, entendido solo por aquellos que habían ejercido su mortal oficio durante milenios. Insinuaba un peligro mucho mayor y más profundo que una simple invasión bestial. Hablaba de una malevolencia con propósito y un linaje que se remontaba al amanecer de los tiempos. La soldado Miller, la francotiradora, con los ojos pegados a su mira óptica mejorada, se congeló. «¡Movimiento!», susurró, su voz tensa, apenas audible por encima del torrente de adrenalina en los oídos de Rourke. Lejano. No son animales, no son humanos. A través del denso follaje, su óptica de alta magnificación los enfocó con una claridad escalofriante. Figuras, envueltas en capas oscuras, casi sin forma, fluían entre los árboles antiguos con una velocidad imposible, completamente silenciosas, sus movimientos desafiando la física del suelo del bosque. Eran como sombras hechas carne, fusionándose perfectamente con la penumbra ambiental. Hizo más zoom, conteniendo la respiración. Vio sus ojos, 2 puntos de luz roja, malévolos y parpadeantes, ardiendo con una crueldad fría e inhumana que solo prometía el olvido. Rourke sintió un nudo frío en el estómago. Estaban cerca, demasiado cerca. El equipo estableció un vivac temporal en un desfiladero profundamente camuflado, una depresión natural que ofrecía cierta medida de ocultación. Aquí, el silencio era casi desconcertante, una quietud profunda que se sentía antinatural, incorrecta. Solo era rota por el ocasional y distante aullido escalofriante. No era el grito familiar y lastimero de un lobo, ni el ladrido gutural de un perro salvaje. Este era el lamento agudo de un hombre lobo, un sonido impregnado tanto de un dolor insoportable como de una furia cruda y desenfrenada, un animal despojado de su dignidad, luchando por su propia existencia. El sonido erizó los pelos de la nuca de Rourke. Rourke, luchando contra su propio miedo creciente y la fatiga roedora que se aferraban a él como un sudario, comenzó a observar a Thorne con un enfoque nuevo y más agudo. Su segundo al mando, usualmente un parangón de compostura, ahora se comportaba con una calma casi antinatural, una quietud que se sentía forzada. Thorne revisaba frecuentemente su comunicador, su pulgar trazando patrones en su carcasa, sus movimientos subrepticios, como si lo estuviera escondiendo de miradas indiscretas. Rourke también lo sorprendió, en más de una ocasión, susurrando al micrófono, su voz apenas audible, creyendo no ser escuchado. Era un cambio sutil, pero en las fuerzas de operaciones especiales, los cambios sutiles significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Unas horas más tarde, Specter O'Connor se acercó a Rourke, con el rostro grave. «Comandante», comenzó con voz baja, «he estado captando extrañas interferencias en nuestro propio canal de comunicación. No es estática aleatoria. Coincide precisamente con la actividad del sargento Thornton». Specter no dio más detalles, pero la implicación era clara. No era una perturbación atmosférica accidental. Era un bloqueo deliberado, o peor, un intento de intercepción.
Una premonición fría y plomiza se instaló en las entrañas de Rourke, más allá de los antiguos horrores sobrenaturales que acechaban en las sombras de los Apalaches. Otra amenaza mucho más insidiosa se gestaba dentro de sus propias filas. Una amenaza humana. La traición, en esta naturaleza implacable, demostraba ser 1000 veces más mortal que cualquier monstruo. Rourke sintió el inmenso peso de la verdad presionándolo, el ardor de la decisión ya formándose. Los primeros zarcillos del alba, débiles y anémicos, luchaban por penetrar el antiguo y entrelazado dosel de los árboles. Mientras los primeros rayos de sol apenas besaban el suelo del bosque, el comandante Rourke y su equipo se acercaron a la entrada oculta de la guarida del Alfa. El aire vibraba con un aterrador crescendo de sonido. Un inmenso rugido gutural que vibraba en sus pechos, puntuado por los agudos y desesperados gritos de algo en agonía. Era el sonido innegable de una batalla a gran escala. El aire, ya pesado por la tierra húmeda y la descomposición, estaba ahora espeso con el aroma empalagoso de sangre fresca, polvo de roca pulverizada y algo más. Un hedor acre y antinatural, como pelo quemado y ozono, una firma de lo sobrenatural. A través de una pequeña abertura en el denso follaje, la escena se reveló, un cuadro de horror visceral. Enormes y retorcidas figuras de hombres lobo, con el pelaje apelmazado de sangre, estaban siendo sistemáticamente descuartizadas. Los atacantes eran siluetas esbeltas e increíblemente rápidas envueltas en capas negras, moviéndose con una gracia fluida y letal que desafiaba la observación. 2 hombres lobo ya yacían muertos, sus cuerpos masivos mutilados, los huesos rotos con una fuerza horrible e imposible. Su sangre oscura manchaba la tierra antigua, formando charcos brillantes en la penumbra. Esto era una matanza, una masacre unilateral de aterradora eficiencia. Era la primera vez que Rourke veía a los vampiros a tan corta distancia, a la luz plena y horrible de su capacidad destructiva. No eran meras sombras rápidas. Se movían con una velocidad tan cegadora que el ojo humano luchaba por procesar sus movimientos, viendo solo borrones e imágenes residuales. Sus rostros, lo que se podía vislumbrar bajo las capuchas, eran pálidos, casi translúcidos, con rasgos afilados y angulosos. Sus ojos, visibles ahora incluso en la penumbra del preamanecer, brillaban con una inquietante y pulsante luz roja, irradiando una inteligencia fría y malévola. Eran completamente despiadados, ejecutando sus ataques con una eficiencia brutal. Esto no era un frenesí de alimentación caótico, ni un alboroto sin sentido. Era una operación de combate calculada, fría y totalmente efectiva, diseñada para la máxima destrucción. Un profundo conflicto interno se desató en Rourke. Cada fibra de su ser, cada instinto afinado por años de entrenamiento, le gritaba: «Destruye a los hombres lobo». Ese era el enemigo. Esa había sido la misión, durante décadas. Pero la orden imposible, el imperativo estratégico, estaba grabado en su mente. Proteger la guarida del Alfa. Estaba atrapado en una elección agonizante. Quedarse y ver cómo estos aliados, estos monstruos que había jurado odiar, eran aniquilados, o sumergir a su equipo en una batalla contra un mal mucho mayor, salvando a criaturas que despreciaba. La vacilación duró solo una fracción de segundo. El peso de la decisión una carga aplastante. Su mandíbula se tensó, un músculo saltando en su mejilla. ¡Fuego!, rugió Rourke, la voz arrancada de sus pulmones, cortando el estruendo de la batalla. ¡A las capas negras! Fuego automático. Llevó su fusil automático al hombro, el peso familiar un consuelo, y desató una ráfaga de plata consagrada. La soldado Miller, ya fijada en un objetivo, su mira óptica mejorada pintando un punto rojo en una de las figuras encapuchadas, apretó el gatillo. Su primer disparo fue preciso, certero. El vampiro se tambaleó, un chillido inhumano brotando de su garganta, y luego se derrumbó, su cuerpo disolviéndose en una nube de fino polvo gris, una disipación casi etérea.
Ese fue el disparo mortal. Inmediatamente, el resto del equipo lo siguió, una andanada de proyectiles con punta de plata rasgando a los vampiros. Este era el momento del absoluto y aterrador paradox. Humanos y hombres lobo, de pie en el mismo lado de la barricada, enfrascados en una lucha desesperada contra un enemigo común y más antiguo. Los vampiros, tomados completamente por sorpresa por la repentina y brutal intervención humana, se congelaron por un instante. Luego, con un coro de furiosos y guturales siseos, sus brillantes ojos rojos giraron, enfocando su intención asesina en los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Varios vampiros se separaron de la matanza de hombres lobo, lanzándose hacia la línea humana. Su velocidad era impresionante, un borrón de movimiento, pero el fuego concentrado de las balas de plata y las ráfagas cegadoras de las granadas de destello ultravioleta los mantuvieron a raya, obligándolos a retroceder, sus formas quemándose bajo la dura luz. El soldado Brute, el especialista en armas pesadas, abrió fuego con su ametralladora, un rugido sostenido de fuego que desgarró a uno de los vampiros que cargaba, literalmente despedazándolo hasta convertirlo en una ruina pulposa de hueso y carne ennegrecida. En medio del caos, Rourke presenció algo inesperado. Los hombres lobos supervivientes, gravemente heridos, con los cuerpos desgarrados y sangrando, volvieron su mirada hacia la intervención humana. En sus crudos ojos ambarinos, Rourke no vio rastro de su habitual agresión bestial, ningún instinto de volverse contra su enemigo tradicional. En cambio, había una sorpresa profunda, casi humana, mezclada con el horror persistente del ataque vampírico. Uno de ellos, una bestia masiva y peluda con una pierna visiblemente rota, cojeó hacia una boca abierta en la pared de roca, la entrada a la guarida. Emitió un gruñido bajo y gutural, un sonido que, para los sentidos de Rourke afinados por la batalla, no era un desafío, sino una invitación, una súplica desesperada de ayuda. En ese momento, una alianza silenciosa, impía y absolutamente increíble se forjó, solidificada por sangre común y la abrumadora presencia de un enemigo compartido. La batalla, un ballet salvaje de colmillos antiguos y fuego moderno, finalmente había amainado. Los vampiros, con sus números diezmados, se habían retirado a las sombras del preamanecer, llevándose a sus caídos con ellos, dejando atrás solo el olor acre del ozono y un silencio inquietante. En el campo de batalla devastado, quedaban las espantosas secuelas, los cadáveres destrozados de los hombres lobo, sus poderosas formas retorcidas y rotas, su sangre oscura manchando la antigua pared de roca. El aire, espeso con el hedor a azufre y sangre cobriza, pendía pesado, un sombrío testimonio de la carnicería reciente. No era una victoria, simplemente una tregua brutal y temporal. El sargento Morton, Doc, un hombre cuyas manos estaban acostumbradas a las heridas más horrendas, se movió con urgencia profesional a pesar de su visible repulsión. Rápidamente comenzó a procesar las heridas sufridas por los Rangers, sus dedos buscando metralla, sus ojos escaneando en busca de cualquier indicio de una mordedura, cualquier marca que pudiera señalar una contaminación más profunda e insidiosa. Luego, con un desapego profesional nacido de años de combate, se movió para examinar los cuerpos de los vampiros vencidos. Notó su densidad muscular antinatural, una tensión que desafiaba la fisiología humana, pero también la sorprendente fragilidad de su estructura ósea, una vez perforada por la plata. Lo más inquietante fue que confirmó los informes de inteligencia. No había latido, ni pulso discernible, solo tejido frío y muerto. Mientras Doc trabajaba, uno de los hombres lobos supervivientes, una gran bestia de color gris plateado, con el flanco abierto y sangrando profusamente, se acercó a los Rangers. Se movía con un paso cauto y medido, sus ojos ambarinos, antiguos e inteligentes, fijos intensamente en el comandante Rourke. En esa mirada,
Rourke percibió algo mucho más allá del mero instinto animal. Había cautela, una evaluación instintiva de la amenaza y la capacidad, pero también, inquietantemente, un destello de lo que parecía ser gratitud, un reconocimiento primario de su inesperada intervención. La bestia cojeaba, su inmenso poder aún palpable, pero su vulnerabilidad era ahora igualmente evidente. Rourke, con su fusil automático todavía listo pero ligeramente bajado, sostuvo la mirada de la criatura, sintió el peso de esa mirada. No era una amenaza, era una pregunta, una indagación tácita sobre sus intenciones. El hombre lobo emitió un gruñido bajo y gutural, un sonido que vibró a través del suelo. Luego giró su enorme cabeza hacia la boca abierta de la entrada de la cueva y volvió a mirar a Rourke. Era una invitación, una súplica desesperada. La urgencia en sus ojos era inconfundible. Una oleada de vacilación recorrió al equipo Ranger. Confiar en un monstruo, una criatura que habían sido rigurosamente entrenados para cazar y destruir. Se sentía como un acto de locura absoluta, una traición a cada principio que consideraban sagrado. Pero Rourke sabía que sus opciones se estaban agotando rápidamente. Los vampiros regresarían. Su asalto sería implacable. Recordó las palabras frías e imparciales del informe, la cruda explicación de la analista sobre el equilibrio. Miró los cuerpos destrozados, el suelo empapado de sangre, y luego de nuevo al hombre lobo herido, cuya vida acababan de salvar, increíblemente. Tomó la decisión. No era una cuestión de confianza, sino de necesidad cruda y brutal. Rourke asintió un único y decidido movimiento. «¡Adentro!», ordenó, su voz ronca. «Rápido, movimiento». Los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales entraron en la fisura gigante, el rasgo geológico natural que conducía a las profundidades del corazón del macizo rocoso. El hombre lobo, su poderoso cuerpo todavía irradiando una amenaza palpable, abrió el camino, su forma cojeante actuando como un escudo improbable y monstruoso para los humanos. El soldado Wu, el rastreador, moviéndose con su habitual eficiencia silenciosa, notó algo peculiar. El hombre lobo navegaba por el terreno traicionero e irregular, con extrema precaución, protegiendo deliberadamente a los humanos detrás de él, de trampas o amenazas invisibles. Fue un acto sutil, pero profundo, de cooperación implícita. En lo profundo del sistema de cuevas, donde no penetraba la luz del sol y el aire pendía pesado y viciado, comenzó a formarse una alianza temporal y absolutamente increíble. Humanos y hombres lobo, estos antiguos e irreconciliables enemigos, se vieron forzados a unirse, sus fronteras desdibujadas y disueltas bajo la abrumadora presión de un enemigo común. Un enemigo mucho más antiguo, mucho más mortal e infinitamente más insidioso de lo que ninguno había enfrentado jamás solo. Cada soldado sintió el inmenso e inquietante peso de este pacto impío, un nudo frío en sus entrañas. Mientras se adentraban, el sargento Thorne notó Rourke. Estaba sutil pero consistentemente ocupado en sus propias actividades. Estaba tomando fotografías, capturando breves videoclips de todo lo que los rodeaba, aparentemente para la documentación de la misión. Pero sus acciones eran demasiado frecuentes, demasiado centradas en puntos específicos y aparentemente inocuos dentro de la cueva. Una fría sospecha se instaló en la mente de Rourke, la certeza de algo podrido dentro de sus propias filas. El pasaje se ensanchó abruptamente, abriéndose a una colosal caverna natural. Esta era la guarida del Alfa, el corazón del territorio de los hombres lobo. El techo se elevaba muy por encima, perdido en la penumbra impenetrable, e innumerables túneles más pequeños se ramificaban en la roca circundante, un laberinto extenso. El aire en el interior era pesado, espeso con el olor a tierra húmeda, un rico almizcle animal y algo más. Un aroma antiguo e indómito que hablaba de siglos de vida salvaje e indómita. Un linaje de depredadores que se remontaba a un tiempo olvidado.
Este lugar había sido el hogar del Alfa y sus ancestros durante más tiempo del que la historia humana podía registrar con precisión. En el centro de la vasta cámara, parcialmente oculto por las sombras cambiantes proyectadas por sus luces tácticas, yacía un hombre lobo verdaderamente colosal, el Alfa. Su pelaje, un mosaico de gris canoso, estaba apelmazado y desgastado en algunas partes, y su poderoso cuerpo era un mapa de batallas antiguas, cubierto por un tapiz de cicatrices. Cada marca, Rourke lo supo instintivamente, contaba una historia de supervivencia brutal y lucha incesante. El Alfa levantó lentamente su enorme cabeza. Sus ojos ambarinos, ardiendo con una sabiduría antigua y un profundo cansancio, se encontraron con la mirada de Rourke. No hubo una rabia bestial inmediata, ni una agresión automática. En cambio, Rourke percibió un entendimiento profundo e inquietante. El Alfa no gruñó a los humanos, los evaluó, sopesando su presencia, calculando su intención. La mirada del Alfa, lenta y deliberada, recorrió a cada Ranger, un reconocimiento silencioso de su presencia. Entendía su imposible papel, la abrumadora amenaza para él, y su atribulada manada provenía de fuera de este santuario. Y estas extrañas criaturas de dos patas no habían venido a matar, sino a proteger. Soltó un gruñido profundo y vibrante, un sonido que reverberó a través de la propia roca de la cueva, haciendo eco en la vasta cámara. No era un desafío, se dio cuenta Rourke, sino una aceptación. Una tregua tácita y a regañadientes, forjada en el crisol del terror común. Los Rangers, entrenados para el despliegue rápido y la acción eficiente, se pusieron inmediatamente en movimiento. El soldado Spectre O'Connor, el especialista en electrónica, se movió con velocidad practicada, desplegando una serie de sensores de movimiento y sensores sísmicos en cada pasaje principal y entrada potencial. También estableció rápidamente una red de comunicación localizada y reforzada dentro de la caverna, utilizando unidades repetidoras portátiles y una alimentación de cable de fibra óptica de emergencia para garantizar una comunicación interna fiable, a pesar de la inmensa interferencia geológica. Este era su sistema de alerta temprana, sus centinelas silenciosos contra el implacable asalto vampírico. El soldado Brute, el especialista en armas pesadas, posicionó sus formidables ametralladoras en los puntos de estrangulamiento más estrechos, estableciendo campos de fuego superpuestos, creando zonas de muerte diseñadas para destrozar cualquier cosa que intentara romper su perímetro. La soldado Miller, la francotiradora, habiendo reconfigurado rápidamente su equipo para el combate cuerpo a cuerpo, cambiando su fusil de precisión de largo alcance por un fusil automático más corto y ágil, y el soldado Wu, el rastreador, ascendieron a posiciones estratégicas en afloramientos rocosos, sus puntos de vista proporcionando una visión óptima para controlar los pasajes principales, sus fusiles listos para entregar una muerte de precisión. En las sombras más profundas de la cueva, un puñado de hombres lobo más pequeños, tanto jóvenes como viejos, se acurrucaban juntos. Sus ojos, aunque cautelosos y recelosos, no eran abiertamente hostiles. Observaban a los humanos con una mezcla de sospecha y una curiosidad vacilante. Eran supervivientes del ataque inicial de los vampiros, heridos y aterrorizados, e instintivamente se inclinaban ante la voluntad de su Alfa, cuya profunda calma, por antinatural que fuera, se extendía por su atribulada manada. Rourke, a pesar de la barrera del idioma, entabló una discusión táctica silenciosa y extrañamente efectiva con el Alfa. Usando gestos, una mano barriendo un mapa tosco dibujado en la tierra, Rourke indicó dónde colocaría sus cargas explosivas, preparándolas para detonar en conjunción con minas activadas por ultravioleta. El Alfa, con una serie de profundos retumbos y gruñidos señaladores, respondió, su enorme cabeza asintiendo en comprensión, sus ojos dirigiéndose hacia puntos débiles específicos y ocultos en el sistema de cuevas que los vampiros podrían explotar, pasajes conocidos solo por los antiguos ocupantes. Era una forma de cooperación extraña, pero innegablemente efectiva. Los dos líderes, uno humano, uno monstruoso,
Se comunicaban a través de un entendimiento compartido de la guerra y la supervivencia. Sin embargo, a pesar de la innegable, aunque renuente, cooperación, una tensión palpable permanecía, una corriente invisible crepitando entre las dos especies. Esta era una alianza antinatural, una tregua frágil nacida de la desesperación, una tregua que siempre amenazaba con romperse. Cada movimiento sutil, cada susurro de equipo, cada orden susurrada de los humanos, era interpretado por ambas especies con la máxima cautela. El aire estaba espeso con una desconfianza tácita, un filo crudo y primario en la camaradería forzada. Y a lo largo de todo esto, el sargento Thorne continuaba con sus actividades subrepticias. Rourke lo observaba, con un nudo en el estómago. Thorne continuaba sus actividades discretas, tomando fotografías y grabando imágenes de video de todo lo que sucedía dentro de la guarida. Afirmaba que era para la documentación de la misión, un registro vital para el informe posterior a la acción. Pero Rourke sabía que las acciones de Thorne eran demasiado frecuentes, demasiado insistentes, y con demasiada frecuencia centradas en puntos específicos y aparentemente insignificantes dentro de la cueva, puntos críticos para su estrategia defensiva. La fría premonición en la mente de Rourke se solidificó en una certeza dura e innegable. Thorne era un traidor. La noche cayó con la brutalidad rápida e implacable de una tormenta inminente. Trajo consigo no solo el familiar manto de la oscuridad de los Apalaches, sino una tensión casi insoportable y sofocante. Los sofisticados sensores del soldado Specter O'Connor, posicionados meticulosamente en cada acceso, comenzaron a chillar sus silenciosas advertencias. Movimiento. Afuera. Los vampiros habían regresado. Rodearon la guarida, su número mucho mayor de lo previsto. Su presencia silenciosa y malévola palpable, incluso a través de los cientos de pies de roca sólida que encerraban la caverna. El aire se volvió pesado, espeso con un pavor frío que se filtraba hasta los huesos. La primera oleada golpeó como un golpe físico. Una serie de ataques rápidos y de sondeo, diseñados no para un asalto directo, sino para probar sus defensas. Como destellos de relámpagos en la negrura absoluta, los vampiros golpearon sus posiciones defensivas exteriores, su velocidad un borrón imposible. La noche explotó con las ráfagas entrecortadas de fuego de fusil automático, los destellos cegadores y abrasadores de las granadas ultravioleta, y el agudo crujido de las balas de plata rasgando la oscuridad. Los vampiros, sin embargo, demostraron una adaptabilidad aterradora. Aprendieron con una velocidad espantosa, ajustando sus vectores de ataque, explotando incluso las pausas momentáneas en su fuego de supresión. La brutalidad de los vampiros era cruda, innegable. Uno de ellos, una criatura increíblemente rápida y poderosa, se materializó desde la oscuridad, sorteando las capas exteriores de defensa. Se estrelló contra su primera línea, su impulso llevándolo directamente hacia el soldado Jenkins. Sus garras, largas y afiladas como navajas, rasgaron su blindaje corporal reforzado, dejando profundos y chispeantes surcos en el Kevlar y la malla de plata subyacente. Luego, con una facilidad aterradora, desgarraron la carne debajo. Jenkins gritó, un sonido de agonía pura. El vampiro, con los ojos brillando con hambre depredadora, se posicionó para la mordida mortal. Sus colmillos al descubierto, listo para drenar la vida del Ranger. De repente, una inmensa sombra gris explotó desde los recovecos más profundos de la cueva. El Alfa. Su rugido, un sonido de furia pura e inalterada, rasgó la caverna sacudiendo los cimientos mismos de la roca. El Alfa, un borrón de músculo y rabia, se estrelló contra el vampiro atacante, su enorme pata conectando con un crujido nauseabundo que resonó por toda la cueva. La columna vertebral del vampiro se partió con un sonido como de madera astillándose. El Alfa no se detuvo. Se lanzó sobre la criatura con colmillos y garras, despedazándola hasta convertirla en una ruina pulposa, demostrando un poder monstruoso y abrumador que eclipsaba cualquier cosa que los Rangers hubieran presenciado jamás. Jenkins,
sangrando profusamente, con los ojos abiertos por el shock y el dolor, miró fijamente al alfa. En ese momento, su terror era absoluto, pero ahora se mezclaba con un asombro innegable y profundo. El monstruo lo había salvado. Para los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales, este fue un punto de inflexión profundo e innegable. Cambió toda su percepción. Por primera vez, vieron al alfa no como una amenaza monstruosa que necesitaba ser erradicada, sino como un aliado poderoso, salvaje e increíblemente efectivo. Esta bestia furiosa y antigua acababa de salvar la vida de uno de los suyos. El miedo profundo e instintivo que sentían por el hombre lobo comenzó a transmutar lentamente en un respeto a regañadientes, una conciencia escalofriante de la amenaza aún mayor y compartida que todos enfrentaban. Incluso Smith, cuya tragedia personal alimentaba un odio arraigado hacia los hombres lobo, se encontró luchando con esta nueva e inquietante realidad. La imagen del alfa salvando a Jenkins, una vida humana, contradecía directamente cada creencia arraigada, forzando una dolorosa reevaluación interna de su comprensión del bien y el mal. La alianza imposible se solidificó, no solo por órdenes, sino por sangre. Rourke utilizó la breve y aturdida pausa en el ataque vampírico para reagrupar inmediatamente a sus fuerzas. Su mente, incluso en medio del caos, trabajaba con una precisión táctica y fría. Entendió que los vampiros no buscaban simplemente presas. Sus ataques eran metódicos, de sondeo, intentando implacablemente romper las defensas de la guarida. Notó un patrón escalofriante. Los ataques seguían un esquema específico, claramente dirigidos por una única y poderosa inteligencia, un enemigo capaz de un análisis rápido y una adaptación inmediata. No era una horda sin mente, era una fuerza disciplinada y letal. Trabajando con un entendimiento tácito, los Rangers y los hombres lobo comenzaron a retroceder, arrastrando a los heridos a las partes más profundas y seguras de la cueva. Specter O'Connor, con el rostro sombrío, trabajaba febrilmente, reforzando los protocolos de interferencia en el misterioso canal de comunicación que había interceptado antes. Sabía que existía una fuga, un vector de compromiso, y hacía todo lo que estaba en su poder para evitar que más información llegara al enemigo. Doc Morton, con las manos temblando ligeramente a pesar de su entrenamiento, aplicó sueros antivirus de emergencia a las profundas heridas de Jenkins, una medida desesperada contra cualquier posible contaminación desconocida. La lucha acababa de empezar. El asedio se intensificó, una presión implacable y sofocante que parecía arrancar el aire de sus pulmones. Los vampiros atacaban en oleadas incesantes, cada asalto más poderoso y astuto que el anterior. Emplearon una desconcertante variedad de tácticas, pasando de brutales cargas frontales diseñadas para abrumar, a insidiosas penetraciones ocultas a través de grietas más pequeñas y menos obvias en la roca. El propio suelo bajo sus pies temblaba con el impacto constante de su asalto implacable, un testimonio de su número y su aterradora fuerza. Los recursos, antes abundantes, ahora disminuían a un ritmo alarmante. La munición para sus fusiles automáticos y ametralladoras modificadas se gastaba con una velocidad aterradora, cada proyectil con punta de plata un bien precioso. Los suministros médicos, agotados por las bajas continuas, estaban al borde del agotamiento. Tanto los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales como los hombres lobo supervivientes mostraban los profundos efectos del combate sostenido, heridos, completamente exhaustos y llevados a los límites absolutos de su resistencia. Cada disparo, cada movimiento táctico, cada acción, ahora exigía un esfuerzo enorme, casi sobrehumano. El combate incesante y agotador comenzó a pasar factura psicológica. El comandante Rourke vio aparecer las grietas en el inquebrantable profesionalismo de sus hombres. El soldado Brute, el especialista en armas pesadas usualmente imperturbable, soltó una risa nerviosa, casi histérica, después de desatar una larga y sostenida ráfaga de su ametralladora.
un sonido que crispó los nervios de Rourke. Johnson, con el rostro como una máscara de agotamiento, se tambaleaba, apenas manteniendo el equilibrio. Incluso la soldado Miller, la francotiradora cuya precisión era legendaria, encontró que sus movimientos se volvían perceptiblemente más lentos, sus reflejos embotados por la presión implacable. La pesadilla del asedio, el asalto incesante de un enemigo que desafiaba todas las reglas conocidas, se estaba filtrando en sus mentes, amenazando con romperlos desde dentro. El sargento Thorne notó Rourke con creciente inquietud. Se comportaba con un desapego cada vez mayor. Desaparecía con frecuencia en uno de los corredores más profundos y menos utilizados del sistema de cuevas, ostensiblemente para verificaciones del perímetro. Sin embargo, los datos de seguimiento de Spectre O'Connor, diligentemente compilados, revelaron un patrón perturbador. Los movimientos de Thorne eran a menudo ilógicos, desviándose de cualquier ruta de patrulla sensata, y con frecuencia se aventuraba más allá del alcance efectivo de su red de comunicación interna. Rourke observó a Thorne de cerca, notando los cambios sutiles. Su atención a menudo estaba dispersa, su enfoque difuso, sus ojos desviándose cuando era sorprendido. Algo andaba profundamente mal. Rourke comenzó a conectar los movimientos erráticos de Thorne con las súbitas e inexplicables debilidades que aparecían en sus defensas meticulosamente planificadas. Estas brechas, que los vampiros explotaban con una velocidad sorprendente y una eficiencia aterradora, no eran sucesos aleatorios. Resultaban de decisiones deliberadas. Thorne se dio cuenta Rourke con una certeza escalofriante. Había iniciado consistentemente estas decisiones. Durante uno de los asaltos de vampiros más potentes y sostenidos, Thorne ejecutó un acto deliberado de sabotaje. Activó intencionadamente una serie de minas ultravioleta en una ubicación completamente incorrecta, abriendo de golpe un pasaje masivo e indefenso. Una oleada de vampiros, respondiendo claramente a una señal, se vertió inmediatamente a través de la nueva brecha. El Alfa y varios de sus hombres lobos supervivientes se vieron obligados a desviarse del frente principal, abandonando sus posiciones para sellar la inesperada ruptura, una acción desesperada de retaguardia que resultó en la muerte rápida y brutal de varios hombres lobo más. Rourke vislumbró los ojos del Alfa, ardiendo con una furia cruda y primigenia, una furia dirigida no solo a los vampiros, sino, Rourke lo supo con una certeza nauseabunda, a la ubicación precisa del error de Thorne. La traición era innegable. A pesar del horror implacable y las crecientes bajas, un extraño y resistente vínculo continuó formándose entre los humanos y los hombres lobo. Lucharon como una fuerza única, desesperada y unificada. Durante una escaramuza particularmente brutal, un joven hombre lobo, gravemente herido, arrojó su cuerpo frente a Doc Morton, cubriendo la retirada del médico mientras intentaba desesperadamente extraer a un ranger, gravemente herido. Este pacto de sangre tácito, forjado en los fuegos de un combate imposible, los unió más de lo que Rourke jamás pensó posible. Pero la camaradería, el sacrificio compartido, estaba manchado por el amargo conocimiento de que una traición más profunda e insidiosa se estaba gestando dentro de sus propias filas, una víbora enroscada dentro de su desesperada y improvisada alianza. Después de la última y más brutal oleada de ataques de vampiros, un asalto directamente facilitado por el error del sargento Thorne, el soldado Spectre O'Connor, con el rostro sombrío y tenso, finalmente rompió el cifrado. Inclinado sobre su consola, sus dedos volando sobre la interfaz, interceptó y descifró por completo una parte significativa de las señales que emanaban del comunicador de Thorne. Lo que encontró envió una onda de choque fría y aniquiladora a través del comandante Rourke. No eran meras perturbaciones atmosféricas o interferencias aleatorias. Eran coordenadas altamente encriptadas y datos tácticos precisos sobre las defensas de la guarida, incluyendo concentraciones de tropas en tiempo real, puntos vulnerables
e incluso la ubicación de sus trampas ultravioleta. Los datos se transmitían en un canal seguro y cerrado, uno que no pertenecía a ningún gobierno o servicio militar conocido. Spectre continuó su trabajo frenético, sus ojos escaneando los flujos de datos. Interceptó mensajes de texto fragmentados, fragmentos escalofriantes que confirmaban los temores más profundos de Rourke. Los mensajes hacían referencia a la Corporación Leviatán, una organización sombría y clandestina. La corporación, detallaban los mensajes, estaba profundamente involucrada en la bioingeniería y la gestión de amenazas sobrenaturales. Su objetivo era claro: orquestar una guerra de exterminio entre los vampiros y los hombres lobo, llevando a ambas especies al borde de la aniquilación. Una vez debilitados, la corporación tenía la intención de recolectar el material genético de ambos, usándolo para su propia y retorcida investigación de bioarmas, eliminando así a todos los competidores en su insidioso plan de control global. El sargento Thorne, el segundo al mando, era su agente. Su misión era asegurar el máximo de bajas en ambos bandos, avivando las llamas de esta monstruosa guerra por poderes. Rourke, con el rostro pálido por una furia cruda y visceral que amenazaba con abrumar su disciplinada compostura, apartó a Thorne, lejos del caos de la defensa menguante, a un nicho más tranquilo y oscuro. Sostuvo el dispositivo de mano, los datos en bruto de Spectre brillando acusadoramente en la penumbra. «Explica esto, sargento». La voz de Rourke era un gruñido bajo y peligroso. Thorne lo negó inicialmente, una mentira rápida y practicada. Luego, mientras el peso innegable de la evidencia lo presionaba, se detuvo. Una risa fría y despectiva escapó de sus labios. Su rostro se contorsionó en una máscara burlona de superioridad. «¿Crees que estás salvando el mundo, Rourke?», escupió Thorne, su voz cargada de veneno. «Solo eres un peón. Veré cómo se destruyen mutuamente, y la corporación tomará su lugar en la cima de la cadena alimenticia, donde pertenece». La confesión, entregada con una arrogancia tan escalofriante, desgarró a Rourke como un golpe físico. Mientras Rourke confrontaba a Thorne, los vampiros lanzaron su asalto final y más poderoso. Armados con la inteligencia precisa y en tiempo real de Thorne, explotaron cada punto débil identificado, cada concentración de defensores humanos y hombres lobo, cada trampa oculta. La guarida, ya debilitada por el asedio sostenido, comenzó a colapsar. Las paredes se agrietaron con estruendos aterradores. Secciones masivas de roca gimieron y se astillaron, enviando torrentes de escombros. Sus defensas meticulosamente construidas se desmoronaron, rotas simultáneamente en múltiples direcciones. El caos estalló entre los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales y los hombres lobo restantes. Los vampiros se vertieron en el corazón de la guarida, atacando con una furia feroz y desenfrenada. Sus ojos rojos ardían con una sed de sangre triunfante, mientras se abrían paso a través de los defensores. Varios hombres lobo más cayeron. Sus poderosas formas no eran rival para el asalto coordinado e inteligente. El soldado Brute, el especialista en armas pesadas, luchó como una bestia acorralada, intentando mantener una posición defensiva crítica, pero fue abrumado, recibiendo una herida grave que amenazaba su vida, sus gritos resonando en la caverna. Cerca, Johnson, exhausto y maltrecho, fue atrapado en un repentino desprendimiento de rocas, su cuerpo aplastado bajo toneladas de piedra antigua. Smith, intentando liberarlo, fue rodeado por un grupo de vampiros, su último rugido desafiante ahogado por sus colmillos. El Alfa, sus ojos antiguos ya nublados por el peso de la batalla perdida, observó el desastre que se desarrollaba. Desvió su mirada de las defensas que se derrumbaban, de los miembros moribundos de su manada, hacia Rourke y Thorne. Sintió la traición, cruda y agonizante, emanando del humano. Sus ojos ambarinos, ahora ardiendo con una furia aterradora y primigenia, se entrecerraron. Pero el Alfa,
con un esfuerzo monumental de voluntad, contuvo su rabia. Comprendió, con la claridad de un verdadero líder, que la prioridad inmediata era la supervivencia de su especie, no la venganza. Rourke, con la mente en un torbellino de rabia y desesperación, comprendió con una claridad absoluta y horrorosa. La traición de Thorne no solo había puesto en peligro las vidas de sus hombres y la misión misma, había inclinado la balanza irrevocablemente. Con la inteligencia del traidor, los vampiros podrían lograr rápida y completamente su objetivo genocida. No había tiempo para vacilaciones, ni lugar para debates éticos, ningún pensamiento más allá de la necesidad inmediata y brutal. Rourke actuó, no con deliberación, sino con la certeza cruda e instintiva de un guerrero que enfrenta una amenaza existencial. La serpiente tenía que ser eliminada. La guarida del Alfa se había convertido en un infierno. Las llamas, encendidas por los ataques incendiarios de los vampiros y alimentadas aún más por la detonación de las cargas que Thorne había activado intencionadamente, rugían a través de la vasta caverna. El fuego envolvía la cámara subterránea en una luz infernal, pulsante, de color rojo anaranjado, pintando la roca antigua con los matices de la destrucción. Un humo espeso y acre ahogaba los pulmones, reduciendo la visibilidad a un arrastre sofocante, y por todas partes, a través del rugido de las llamas, resonaban los gritos guturales de dolor y los alaridos primarios de furia, tanto de hombres como de bestias. A pesar de las crecientes pérdidas, a pesar del caos absoluto que amenazaba con consumirlos, los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales mantuvieron su perímetro final. La soldado Miller, herida ella misma, con el rostro surcado de hollín y sangre, continuó disparando un fuego de supresión preciso, su fusil automático escupiendo muerte de plata, impidiendo que las oleadas de vampiros abrumaran su última resistencia. Detrás de ella, Doc Morton, con las manos cubiertas de sangre, trabajaba con una urgencia desesperada y frenética, intentando estabilizar al soldado Brute, cuya grave herida amenazaba con llevárselo. Cada respiración era una lucha, cada movimiento un acto de voluntad. Entonces, del humo arremolinado y las sombras más profundas, surgió una nueva presencia, su líder, el vampiro anciano. Era antiguo, su rostro demacrado un mapa de siglos de existencia malévola, grabado con la sabiduría de innumerables vidas arrebatadas. Pero sus ojos ardían con un poder inhumano, una intensidad aterradora y depredadora que parecía atraer toda la luz hacia ellos. Era el más fuerte de su especie, el alfa indiscutible de los vampiros. Su presencia irradiaba un aura de dominio absoluto. Con su aparición, los ataques de los vampiros se redoblaron, su ferocidad ahora alimentada por un celo casi fanático. El Alfa, el líder de los hombres lobo, con su poderoso cuerpo atormentado por la rabia y sangrando por innumerables heridas, soltó un rugido atronador. Era un sonido de desafío, de reto primordial, y se lanzó desde la relativa seguridad de la caverna, directamente al paso del vampiro anciano. Su choque subsiguiente fue un torbellino violento, un torbellino cegador de garras afiladas como navajas, colmillos relucientes, velocidad imposible y fuerza cruda, indómita y primordial. Cada ataque salvaje, cada impacto brutal entre ellos, enviaba ondas de choque a través de la propia roca de la cueva. Cada arañazo, cada mordisco desgarrador, dejaba heridas profundas y abiertas en ambos combatientes, manchando el suelo con su sangre monstruosa. Fue una lucha titánica, una batalla por el dominio absoluto entre dos antiguos depredadores cumbre, decidiendo el destino de toda una región. En ese mismo momento desesperado, el comandante Rourke, con la mano agarrando su pistola, su frío acero un consuelo familiar, se abalanzó hacia el sargento Thorne. El traidor intentaba frenéticamente transmitir las últimas y más condenatorias piezas de datos tácticos, información que los condenaría a todos al olvido. Se produjo una lucha corta y brutal en el humo asfixiante y la luz parpadeante.
Cada golpe que Rourke asestaba estaba cargado con la cruda desesperación de la traición y la ardiente furia de un líder que protege a sus hombres. No le dio cuartel a Thorne, ni oportunidad de explicarse, ni oportunidad de suplicar. Un único disparo a quemarropa, amortiguado por el estruendo de la batalla, estalló. El proyectil impactó en Thorne, acabando con la vida del traidor al instante. Su cuerpo se aflojó, desplomándose en el polvo y la ceniza removidos, un testimonio silencioso del precio final de la traición. Los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales restantes, Miller, Doc, Spectre y Wu, mantuvieron su perímetro, una línea de defensa desesperada y final. Dispararon sistemáticamente contra las multitudes de vampiros que surgían, impidiendo que rompieran la última barrera, manteniendo a las criaturas alejadas de la lucha titánica de los dos líderes monstruosos. Comprendieron, con absoluta claridad, que si caía el Alfa o su propio comandante, todo estaría perdido. Su supervivencia y quizás el futuro de la humanidad en estas montañas dependía de esta última y desesperada resistencia. La lucha entre el Alfa y el vampiro anciano, un torbellino de poder antiguo y sed de sangre, duró minutos que se extendieron en una eternidad. Los colmillos desgarraron la carne, las garras rasparon la piedra, cada combatiente llevando al otro al límite absoluto de la existencia. Finalmente, el Alfa, con su cuerpo masivo gravemente herido, sangrando profusamente, reunió una última e imposible oleada de fuerza. Con un rugido gutural, agarró al vampiro anciano. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor de la garganta de la antigua criatura, arrancándola con un crujido nauseabundo y final. El cuerpo del líder vampiro se estremeció violentamente. Luego, increíblemente, se desintegró en una lluvia de antiguo polvo negro, esparciéndose en el aire ahogado por el humo. La batalla estaba ganada, pero la victoria tuvo un costo inconmensurable y agonizante. El Alfa cayó. Su cuerpo masivo, un testimonio de poder crudo e indómito, se estrelló contra el suelo de la cueva, herido de muerte. Su pelaje, una vez un majestuoso manto de gris canoso, estaba apelmazado y rígido de sangre. Su respiración superficial, jadeos entrecortados que apenas perturbaban el aire lleno de humo. Sus antiguos ojos ambarinos, una vez iluminados con una inteligencia feroz, comenzaron a atenuarse, la luz desvaneciéndose lentamente. Sin embargo, incluso en esa última y moribunda mirada, el comandante Rourke percibió un profundo sentido de triunfo, un destello de sombría satisfacción. El Alfa miró a Rourke, y en esa mirada no solo había un entendimiento profundo e inquietante, sino también una despedida silenciosa y agonizante. Su último gruñido ronco y estertóreo resonó en la caverna, no un grito de dolor. Se dio cuenta Rourke, sino una orden final y poderosa a su menguante manada. Con la aniquilación de su antiguo líder, la implacable coordinación de los vampiros se disolvió. Sus ataques, una vez implacables y quirúrgicos, se debilitaron drásticamente, volviéndose inconexos, caóticos, uno por uno. Luego, en pequeños grupos desorientados, comenzaron a retirarse, desvaneciéndose en la oscuridad del preamanecer, llevándose a sus heridos con ellos, sus ojos rojos ardiendo con una furia desesperada y amarga. Habían perdido esta batalla, una derrota catastrófica. Sin embargo, su retirada fue una retirada táctica, una reagrupación para un futuro enfrentamiento. La amenaza no había sido vencida, simplemente había retrocedido, por ahora. En respuesta al gruñido moribundo del Alfa, los hombres lobo restantes, un puñado de supervivientes, emergieron de las sombras más profundas de la caverna. Eran pocos, sus formas demacradas y ensangrentadas, sus movimientos lentos y doloridos, completamente exhaustos por el asedio despiadado. Se reunieron alrededor de su líder moribundo, sus gemidos lastimeros llenando el aire. Luego volvieron sus ojos hacia los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales. En su mirada no había gratitud manifiesta, ni señal de amistad, solo una profunda y antigua tristeza.
y un reconocimiento silencioso y estoico de su terrible y predestinada pérdida. Después de que el Alfa exhaló su último y tembloroso aliento, su inmenso cuerpo quedó inmóvil. La manada superviviente, guiada por el instinto y la voluntad final y tácita de su líder caído, se movió. Lenta y silenciosamente, se desvanecieron en los recovecos más profundos de las montañas, desapareciendo en la naturaleza antigua e intacta. Dejaron a los Rangers solos en medio de los restos humeantes y en ruinas de la guarida del Alfa, rodeados por el abrumador hedor a sangre, ceniza y muerte. La alianza antinatural, nacida de la desesperación, se había disuelto con la muerte de su monstruoso arquitecto. Rourke se paró sobre el cuerpo arrugado del sargento Thorne, sus manos todavía temblando, un dolor frío y vacío en el pecho. Las secuelas inmediatas fueron un recuento sombrío. Del equipo inicial de 8 personas más, el comandante Rourke, solo Miller, Doc Morton, Spectre O'Connor y Wu permanecían aptos para el combate, aunque profundamente traumatizados. El soldado Brute yacía gravemente herido, su vida pendiendo de un hilo, y el soldado Jenkins, aunque vivo, tenía profundas heridas de garras que lo marcarían para siempre. Johnson y Smith estaban muertos, perdidos ante el abrumador asalto y la traición dentro de sus propias filas. El Alfa se había ido, y solo un puñado de su otrora orgullosa manada, quizás una docena, sobrevivió, su destino incierto mientras se desvanecían en la naturaleza. La misión, en sus brutales y aterradores parámetros, se había logrado tácticamente en parte. Los vampiros se habían retirado, pero el objetivo estratégico estaba ahora gravemente en peligro debido a la muerte del Alfa. La región de los Apalaches, por ahora, no se había convertido en su indiscutible coto de caza. Pero el resultado, lejos de ser una victoria clara, sabía a ceniza y bilis. El comandante comprendió, con una claridad nauseabunda, que el precio había sido demasiado alto, pagado con la sangre de hombres y monstruos por igual. El amanecer finalmente rompió, una luz pálida y anémica que se derramó sobre el devastado campo de batalla, revelando todo el horror de la carnicería. Los cuerpos humeantes y en desintegración de vampiros y hombres lobo yacían mezclados entre las ruinas, grotescos monumentos a una guerra que trascendía la comprensión humana. Roca rota, madera astillada y el olor penetrante y empalagoso de la muerte pendían pesadamente en el aire. La luna, la antigua árbitro de este mundo oculto, había desaparecido hacía mucho tiempo bajo el horizonte, como si se llevara consigo los últimos vestigios de esperanza. Bajo esta luz dura e implacable, el mundo se sentía imposiblemente frágil, terriblemente vulnerable. Los Rangers de las Fuerzas de Operaciones Especiales, con pasos pesados, sus rostros grabados por el agotamiento y el trauma, finalmente abandonaron la guarida en ruinas. Rourke miró hacia atrás una última vez a la cueva colapsada, su boca una herida negra y abierta en la ladera de la montaña. En sus ojos no había alivio, ni sensación de logro, solo un horror profundo y escalofriante. Conocía la verdad, una verdad que atormentaría sus días de vigilia e infestaría sus pesadillas. No protegimos al Alfa, solo retrasamos la caída. El precario equilibrio que habían luchado tan desesperada, tan increíblemente, por mantener, estaba destrozado para siempre. Las montañas, silenciosas e implacables, ahora esperaban una nueva e inevitable guerra. La humanidad, en su arrogante ignorancia, permanecía completamente desprevenida para enfrentarla.